Bien, comenzamos nuevamente el programa Hablemos. Hablemos, esta vez con el doctor Ulises Casas, es el director de la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política, como ustedes bien lo saben, y vamos a complementar la temática del libro Filosofía del Delito y de la Pena. Entramos ya a la Edad Moderna. Doctor, como veo, bienvenido nuevamente, como veo que aquí hay varios temitas que tratar, vamos a ser breves y esperamos que podamos cumplir este objetivo de hacer solo 3 capítulos de este libro. Este es el tercer capítulo. Hablemos, por ejemplo, aquí habla de las libertades y derechos, capitalismo y democracia, nacionalismo y delitos políticos y las legislaciones y el derecho penal. Resúmame para comenzar este capítulo. Comencemos con las libertades del derecho en la edad moderna o capitalista. Ya en la edad moderna, capitalista o pues moderna, cambia completamente todo, ¿no? Como todo en la evolución de una sociedad. Entonces ya hay códigos y hay procedimientos penales, ¿no? Entonces hay códigos de comercio, códigos de familia, normas, ¿no? Todo eso, y en la legislación penal, penitenciaria y de procedimiento penal. Y canónica también. Por ejemplo, últimamente aquí en Colombia rige el sistema acusatorio. Todo el sistema acusatorio pues tiene una especificación diferente a la anterior de la ley 600, creo que era, que consiste en que la Fiscalía se convierte en un ente que representa a las víctimas, ¿no? Entonces ya las víctimas no necesitan poner teóricamente abogado, porque el abogado de las víctimas es el fiscal, que tiene que buscar al delincuente, levantar todas las pruebas de la comisión del delito y presentárselo a un juez de garantías que define si lo detiene, si le dicta autodetención, ¿no? Aseguramiento se llama ahora, o lo deja en libertad o lo que sea, ¿no? Pero la tipificación, y además hay una proliferación de normas, ¿no? Que unas son de más pena que otras, según las circunstancias y según el área donde se desarrolla la conducta delictiva. Entonces, ¿eso por qué? Porque en la sociedad en que nosotros vivimos hay muchísima tecnología. Entonces, las cámaras, los testigos, tanto transporte, tanto movimiento, ¿no? Una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, con 8 millones de habitantes, pues eso es casi como un país europeo, ¿verdad? Suecia, Noruega, Holanda, todas esas cosas. Entonces, gobernado por una persona que fue elegida popularmente. Entonces es difícil, por ejemplo, eso, y prolifera las conductas delictivas. Proliferan, ¿por qué? Porque el Estado no da abasto a detener esa proliferación, porque hay mucha situación económica y social que genera una serie de conductas delictivas. Entonces, las normas, ¿no? y su tipificación, es que la otra es que hay que tipificar el delito, ¿no? Cada delito tiene una tipificación específica, ¿no? Que se llama la tipología, el tipo de delito, y la conducta tiene que, digamos, estar encuadrada en esa tipificación, como le decía ahora, ¿no? El dolo o la culpa. Y el dolo puede tener diversas instancias, ¿no? Y el proceso. Entonces, por ejemplo, un ejemplo tengo yo tuve una defensa allá en Boyacá, que desde un comienzo yo dije que no había responsabilidad penal, pero el juez dijo que sí y tipificó de una manera y estableció una pena. Luego se apeló y llegó donde otro juez y ese cambió la tipificación, ¿no? La responsabilidad, y luego llegó al tribunal. Bueno,
El tribunal, esas son las instancias en el proceso penal, ¿no? Entonces el tribunal es una instancia superior, pero de ahí también hay otra superior que es la Corte Suprema, donde ya una sentencia se dice casación, pero ese es como el procedimiento. Entonces, por ejemplo, en ese caso... Aún así, ahí también caben apelaciones. Sí, claro, esos son los derechos, ¿no? Que establece la norma. Las en normas caso tal penales. de que haya una sentencia negativa, por decir algo. Sí, entonces puede ser apelada, exactamente. Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo desde un comienzo sostuve que no había responsabilidad penal porque no había habido dolo, y dolo es la intención, ¿no? De cometer el delito. La persona tiene esa intención y se prueba que tuvo esa intención, entonces es la máxima cuestión. Y los jueces que conocieron ahí hasta llegar al tribunal dijeron que sí había responsabilidad, unos la aumentaban, otros las disminuían, bueno, las consideraban. Y el tribunal me aceptó la tesis que yo propuse al comenzar la investigación, ¿no? Y la cuestión duró como año y medio para definirse y la persona detenida. Yo veo que usted aquí trata nuevamente la concepción del capitalismo, pero me imagino que no será en el aspecto económico, sino más bien jurídico. Y paralelo a la democracia. Esto de capitalismo y democracia en el aspecto jurídico, que aquí adicionalmente habla sobre nacionalismo y delitos políticos, ¿qué relación tiene una cuestión con otra? Bueno, es que ya en los regímenes políticos, entonces son dos cosas. Lo político está sustentado en lo económico, es decir, el poder económico genera poder político. Aquí no hemos visto en ninguna parte del mundo un obrero ahí en la presidencia de la República gobernando. Sí hubo en Polonia un obrero, pero eso fue una cosa ahí temporal y casual. Sí. Entonces, ya en esa situación, pues ahí diríamos que muchos derechos que posee el individuo, ¿no? para defenderse de su conducta, pero la conducta está determinada en el medio ambiente, por eso hablábamos del positivismo jurídico. Entonces, en este momento la sociedad está es una sociedad muy compleja, ¿no? Hay muchas conductas, muchas situaciones, pero el piso es el económico, de la propiedad privada. Ya, digamos aquí que habla sobre legislaciones y derecho penal, me imagino que hasta aquí se está hablando del derecho positivo, porque veo que en el siguiente capítulo habla ya de la concepción materialista dialéctica, que me imagino que habrá una concepción, no digamos completamente diferente, pero sí diferente a lo del derecho positivo. ¿Usted cómo nos podría explicar ese cambio de legislación para pasar inmediatamente al otro capítulo de la concepción del materialismo dialéctico en cuanto al delito y la pena? No es que el delito sea positivo, no, porque entonces ya sería, no, es que es la concepción del derecho. Una concepción positivista del delito, ¿no? Que es, digamos, el desarrollo o la concepción filosófica del positivismo, que establece que todo es material y todo tiene su causa y su efecto, y el efecto se convierte en causa de otro fenómeno. En ese proceso evolutivo, entonces lo que era efecto hoy se convierte en causa de un paso adelante, ¿no? Entonces eso rige en toda la naturaleza, ¿no? Una vez hicimos un programa con usted para explicarle eso de la evolución, ¿no? Entonces yo le decía a usted, esta planta aquí es producto de una raíz, ¿no? de una semilla, bueno, que se convirtió en planta y va dejando de ser semilla para convertirse en planta, pero ya la planta, digamos que niega desaparece la semilla, lleva semillas, claro, ¿no? En su herencia genética ahí. Y entonces de ahí sale una semilla que va a generar otra planta, ¿no? Y entonces, así sucesivamente. Y así en el derecho penal y la legislación y las sociedades, ¿no? Se da el fenómeno que Hegel estableció muy bien de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Entonces,
nosotros somos negación de nuestros padres, no porque los estemos negando, sino que nuestros padres van desapareciendo, ¿no? Y nosotros somos, diríamos... Y lo que supera. Nosotros somos la antítesis, ¿no? Que a la vez se convierte en una síntesis cuando nos emparejamos y entonces vienen otros, la herencia, otras personas, y etcétera, etcétera, prole. ¿no? Entonces, en esto sucede unas cosas parecidas, es decir, para establecer bien qué es un fenómeno, tenemos que tener una concepción filosófica, de lo contrario, estamos viendo y especulando ahí para un lado y para el otro sobre por qué sucede esto, por qué no sucedió más bien lo otro. Sí, eso. En cuanto a, claro, usted hizo referencia a la concepción filosófica, pero materialista dialéctica, que es la negación de la negación. Una cosa niega a la que lo supera y así sucesivamente. Y esto me imagino que es lo que está diciendo, que se aplica también al derecho, que del derecho positivo se pasó a una aplicación de un derecho, digamos, eminentemente materialista dialéctico, ¿no? Ahorita me explicará esto. Es como para terminar el tema relacionado aquí, dice, con las generalidades de este tema y la norma, y sobre todo aquí entran tres aspectos muy importantes, que es el terrorismo, el delito global, y pues después me explicará qué incidencia tiene la Organización de las Naciones Unidas aquí, y la corrección, que no sé exactamente a qué corrección se refiere. La corrección. Por favor, explíqueme este capítulo del libro, que me parece bastante interesante. Bueno, pues para tener una idea o un concepto, diremos, científico, objetivo, tiene que uno tener conceptos filosóficos. De lo contrario, nada, eso no es posible interpretar el fenómeno si no hay conceptos filosóficos, ¿no? Por ejemplo, uno no puede conceptualizar sobre qué es el derecho penal si no conoce las corrientes que dijimos aquí, ¿no? Las corrientes del positivismo, la corriente del delincuente nato, etcétera, etcétera. Y entonces, con el materialismo filosófico, sí podemos entender mejor que todo va en evolución y que todo lo que existe es material. Todo lo que existe es material de acuerdo a la concepción. Por eso la academia considera que el materialismo filosófico no es filosofía. Eso ya se lo dijeron ahí a alguien en la Universidad Nacional cuando fue a ofrecer estos libros. No, dijo, eso no es filosofía. No, hasta luego, vaya bien. Entonces, en ninguna parte se enseña la filosofía materialista. ¿No? En ninguna parte. Los que han escrito sobre el materialismo filosófico, pues han sido unas concepciones de ellos por su estudio y por su observación y su reflexión, como Demócrito, como Epicuro, como todos ellos, y algunos ya en las sociedades modernas europeas, pero no completamente. Por ejemplo, la Unión Soviética, la academia, escribieron o editaron 7 tomos de la historia de la filosofía. Bueno, entonces, pues ahí va diciendo cómo las corrientes y los personajes, sobre todo los filósofos, ¿no? Pero no se ha escrito o sintetizado los filósofos materialistas desde la antigüedad hasta la edad moderna, que es lo que yo hago, ¿no? Entonces, porque una cosa es historiar y entramos ahí a todos, y otra cosa es especificar cuáles han sido los materialistas, y esos materialistas han sido diferentes en la época de Grecia, en la época griega, o el esclavismo, diferentes en el feudalismo y diferentes en el capitalismo, para decir lo moderno. Entonces, por ejemplo, yo considero que ya no hay filósofos en el planeta Tierra. ¿Por qué? Políticos. No hay filósofos. ¿Por qué? Porque el objeto de la filosofía es el ser, ¿no? El ser, lo que existe, todo lo que existe. Y dice que todo es material. Entonces hay unas personas que dicen que el pensamiento, la idea, no es material. El pensamiento es material, porque es la expresión del funcionamiento de nuestras neuronas y de nuestra capacidad para el lenguaje. Y eso es material. Aquí lo que estamos hablando va en ondas. Entonces la filosofía es clave. Un ejemplo es que los físicos durante casi 50 años discutieron si el carácter de la luz era ondulatorio o era corpuscular. Entonces la filosofía ya incluso griega decía que una cosa es y no es al mismo tiempo, ¿no?
La filosofía idealista tiene la tesis del tercer excluido, ¿no? O es blanco o es negro, ¿no? Es bueno o es malo. Y entonces ahí viene toda una serie de normas y de conductas de los gobernantes, ¿no? Que usted es malo porque sí, o lo que sea, o es bueno. Entonces aquí son las dos cosas. Entonces físicamente la física estableció que la luz es las dos cosas, ondulatoria y corpuscular. Y un ejemplo interesante es cuando uno va llegando a una población de noche y entonces uno ve que titila la luz del pueblo, ¿cierto? Y cuando ya estamos cerca ya no titila, porque ahí está el efecto ondulatorio. Y ya la filosofía ya había establecido que una cosa es y no es. Y nosotros somos vida y muerte. Cuando nacemos somos vida, que se va desarrollando, ¿no? Otras cosas, pero ahí ya viene la muerte. Implícita está la muerte ahí. No es que esté implícita, sino que ahí están muriendo células y por eso tiene que alimentarnos. Tenemos que alimentarnos, ¿no? Porque van muriendo una cantidad de elementos nutritivos que son la energía que tenemos nosotros. Que acabará en cualquier momento. Y va avanzando y va predominando la muerte, poco a poco, hasta que definitivamente define el ser, ese ser. A través del desgaste material se llega a ese punto. A través de la evolución de todo, ¿no? Porque si no, entonces comenzamos a ser, diríamos, mecanicistas. Y la filosofía fue mecanicista, materialista, pero mecanicista en la época en que todavía no había la máquina desarrollada, sino que eran las máquinas eran las que predominaban. Hoy predominan las tecnologías, ¿no? En todo sentido. La eléctrica y la electrónica. Entonces, para poder definir o caracterizar bien y conocer es a través del materialismo dialéctico, ¿no? Ahora nosotros, pues, ahora la filosofía idealista deriva en la religión. Yo digo que las religiones son una vulgarización de la filosofía idealista, ¿no? Y lo otro es científico. Entonces la ciencia ya definió qué es el ser, qué es todo lo que existe, que está compuesto así y así, así. Entonces ya definió el objeto de la filosofía. Le dijo a la filosofía, vea, ahí está lo que usted buscaba, tenga la bondad. Bueno, como lo verán y lo escucharán los teleaudientes, se ha tenido que incurrir en el aspecto tanto histórico como en el científico para explicar casualmente la concepción de acá del doctor Ulises Casas relacionada con la política, en este caso con la jurisprudencia, con el derecho específicamente, para ver qué trascendencia tuvo desde la antigüedad a este momento. Entonces, doctor, le agradecemos nuevamente su participación, la colaboración que nos presta para clarificar cada uno de los libros suyos que hacen parte de su obra, y a los teleaudientes los invitamos a que la próxima nos acompañen para que puedan darse cuenta del resto de los otros libros que hay por reseñar, para que conozcan así mismo toda la obra de este autor colombiano, el doctor Ulises Casas Jerez. Entonces, les habló J.R. Vélez en el programa Hablemos. Muchas gracias.